El año es 2002. En uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo, el silencio de una calle arbolada esconde una mansión de estilo alemán. Detrás de esos muros de ladrillo vive la familia Richthofen. Manfred, un ingeniero de éxito, Maricia, una reconocida psiquiatra, y sus dos hijos. Para cualquier observador, eran el retrato del sueño dorado, la cúspide del privilegio. Pero, como en las más oscuras tragedias, la perfección no era más que una fachada de cristal a punto de estallar. En el mundo del true crime, hay casos que trascienden las fronteras de un país y se convierten en espejos incómodos de algo universal. Los hermanos Menéndez en Beverly Hills. Nair Galarza en Argentina, una joven de familia acomodada, rostro de ángel, que disparó 5 balas a su novio y se quedó dormida esa misma noche. Claudia Mijangos en México, apodada La Araña, que planeó el fin de los suyos con una frialdad que dejó sin palabras a los psiquiatras forenses. Casos distintos, geografías distintas, pero un hilo conductor que no podemos ignorar, el mal que florece en los jardines más cuidados, detrás de las fachadas más impolutas. Brasil tiene su propia versión. Y en muchos sentidos, es la más perturbadora de todas. Porque aquí no hubo un arrebato. No hubo desesperación. Hubo un plan. Hubo una llave. Hubo una hija que abrió la puerta de su propia casa para que entraran los asesinos de sus padres, y que luego esperó abajo, en calma, mientras el piso de arriba se convertía en una escena de guerra. Su nombre era Susanne von Richthofen. Y esta es su historia. Todo comenzó a cambiar cuando la hija mayor, Susanne, una estudiante de derecho de rasgos angelicales, cabello rubio y una sonrisa que el país entero terminaría reconociendo, conoció a un joven de una realidad opuesta. Daniel Cravinos no tenía el linaje europeo ni la fortuna de los Richthofen. Era un instructor de aeromodelismo, alguien a quien Manfred y Maricia veían como un simple capricho pasajero, una distracción juvenil que el tiempo y el sentido común se encargarían de corregir. Estaban equivocados. Daniel no era un capricho. Era, según los investigadores que reconstruirían el caso con minucia forense, el catalizador de una obsesión que crecía por debajo de la superficie doméstica con la silenciosa certeza de una raíz que agrieta el concreto. La relación los consumió a ambos, pero de maneras radicalmente distintas. Para Daniel, era pasión. Para Susanne, desde el principio o casi desde el principio, era estrategia. Manfred von Richthofen era un hombre de convicciones firmes y disciplina germánica. Fue tajante, el noviazgo estaba prohibido. No aceptaba que su princesa construyera un futuro con alguien que él consideraba socialmente inferior. En su mente, era protección. En la mente de Susanne, era una declaración de guerra. Porque Susanne no reaccionó con la rebeldía emocional de una adolescente. No dio portazos. No huyó. Reaccionó con un cálculo quirúrgico que, visto en retrospectiva, debería haber aterrado a quienes la conocían. Si sus padres eran el obstáculo entre ella y Daniel, y si la herencia era lo que garantizaría el futuro de ambos, entonces la solución, en la mente distorsionada de Susanne, era tan simple como aterradora. Eliminar el obstáculo. En los meses siguientes, el romance se convirtió en algo que solo puede describirse como una operación de precisión militar. Susanne, Daniel y su hermano mayor Christian comenzaron a diseñar el plan. Permitan que eso resuene un momento. No fue un arrebato de ira. No fue el producto de una mente que colapsó bajo la presión. Fue una construcción lenta, deliberada, refinada con el tiempo, discutida en detalle, ensayada mentalmente hasta que cada pieza encajó. Eligieron la fecha. Estudiaron la rutina de la casa. Identificaron las herramientas que necesitarían. Y lo más perturbador de todo, Susanne misma actuaría como el caballo de Troya, la operativa interior, la que guiaría a los asesinos a través de su propio hogar hasta la habitación donde sus padres dormían. La niña que había crecido en esos pasillos, que había comido en esa mesa, que había jugado en esa escalera, dibujó el mapa. Entregó las llaves. Dio la señal. Este crimen no nació de un colapso. No fue el producto de una mente que se dio bajo una presión insoportable. Fue pulido. Deliberadamente, metódicamente pulido. Durante esa última semana de octubre de 2002, Susanne, Daniel y Christian no actuaban como jóvenes impulsivos.
Actuaban como soldados preparando una emboscada. Según los registros de la investigación y los testimonios que emergieron durante el juicio, cada detalle había sido considerado. No querían simplemente matar. Querían que pareciera otra cosa, un robo que salió mal. Un asalto fallido. Un crimen anónimo sin conexión con la familia. Suzanne era el cerebro logístico de la operación. Sabía que tablones del suelo crujían. Sabía que puertas quedaban sin llave por la noche. Conocía el ritmo de la casa, la rutina de sus padres, el momento exacto en que serían más vulnerables. Y lo más crítico, sabía cómo neutralizar la seguridad de la mansión desde adentro. Porque ella era la seguridad. Era en quien todos confiaban. Para que el plan funcionara, necesitaban armas silenciosas. Las armas de fuego estaban descartadas de inmediato, un disparo rompería el silencio de las calles residenciales de Brooklyn, uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo. Eligieron marretas de hierro. Herramientas pesadas y brutales, capaces de silenciar a una persona antes de que pudiera respirar para gritar. Christian fue el encargado de conseguirlas. Las envolvieron con cinta adhesiva y tela, un detalle calculado y escalofriante para amortiguar el sonido sin restar potencia al golpe. La atmósfera en la mansión Richthof en ese miércoles por la noche era de una normalidad profundamente inquietante. Manfred y Maricia llegaron a casa cansados después de sus respectivas jornadas. Cenaron juntos. Intercambiaron algunas palabras. Subieron las escaleras hasta su dormitorio del segundo piso y se durmieron, como habían hecho cientos de veces antes, en el hogar que habían construido, en la vida que habían trabajado por tener. No tenían razón para tener miedo. El peligro no estaba afuera. No era un extraño en la oscuridad. Ya estaba dentro de la casa, moviéndose por las habitaciones que conocía de memoria, con el rostro de su propia hija. Alrededor de las 10 de la noche, Suzanne llevó a su hermano menor, Andreas, a una LAN house, un cibercafé de videojuegos muy popular entre los jóvenes brasileños en aquella época. La decisión era calculada. Necesitaba a Andreas fuera de la casa, no por misericordia hacia él, sino porque un hermano menor deambulando por los pasillos habría sido una variable impredecible. Un testigo. Un obstáculo. Andreas, en su inocencia adolescente, pensó que era simplemente un gesto amable de su hermana mayor. No tenía idea de que mientras estaba sentado frente a una pantalla, inmerso en un juego, la vida que siempre había conocido estaba siendo desmontada en silencio, de manera metódica, a pocos kilómetros de distancia. A medianoche, la ciudad comenzó a silenciarse. Suzanne se reunió con Daniel y Christian en un lugar discreto previamente acordado. Llegaron en un Volkswagen blanco, un auto deliberadamente anodino, del tipo que se funde con cualquier calle sin llamar la atención. El corazón de Daniel latía con fuerza. Christian estaba visiblemente tenso. Pero Suzanne, según todos los relatos, mantenía lo que los investigadores describirían más tarde como una calma glacial. El tipo de calma que asusta más que cualquier pánico, porque sugiere que algo ha sido desconectado en una persona. Algo esencial. Algo humano. Ella les entregó bolsas de basura para cubrir sus zapatos, para no dejar huellas. Guantes quirúrgicos para las manos. Medias para cubrir sus rostros. Cada detalle, anticipado. Cada contingencia, cubierta. Estacionaron a poca distancia de la mansión. Suzanne usó su propia llave, la llave de su casa familiar, para abrir el portón del garaje. Entraron por la biblioteca, una habitación que daba acceso directo al interior sin pasar por las áreas principales. Sin ventanas rotas. Sin cerraduras forzadas. Sin ningún signo de intrusión. Porque no había intrusión. Solo había traición. Dentro, la casa olía a hogar. El aroma persistente del café que a Maricia le gustaba preparar por las tardes. El olor leve de los libros en los estantes de Manfred. El olor particular e irreemplazable de la vida cotidiana de una familia, acumulado durante años, incrustado en las paredes y los muebles y el aire mismo. Suzanne guió a los dos hermanos por el pasillo oscuro. Subió los primeros escalones de la escalera de madera, la misma escalera donde, años antes, había jugado a las escondidas con Andreas. Escuchó hacia la puerta del dormitorio principal. Silencio.
Sus padres dormían. Bajó y dio la señal. El tiempo, en los relatos de quienes han estudiado este caso, parece congelarse en este momento. Suzanne no subió para el acto final. Se quedó abajo, sentada en el sofá de la biblioteca, o quizás caminando de un lado al otro. Algunas versiones sugieren que se tapó los oídos con un cojín. Lo que es cierto es que Daniel y Christian subieron esos escalones con marretas de hierro en las manos y sudor acumulándose dentro de sus guantes de látex. Cada escalón que crujía era una advertencia. Cada sombra, un umbral. Y el destino, esa noche, no parpadeó. Entraron al dormitorio. Manfred y Maricia yacían dormidos, de espaldas el uno al otro en la intimidad inconsciente de un matrimonio largo. No se dio ninguna advertencia. No se pronunciaron palabras. No hubo momento de vacilación suficientemente largo para importar. Daniel se posicionó junto a Manfred. Christian junto a Maricia. El primer golpe cayó con una fuerza que los hermanos Cravinos lucharían, años después en el tribunal, para encontrar palabras adecuadas con que describir. Manfred fue golpeado primero. Maricia se despertó con el sonido del impacto, pero no hubo tiempo para entender, no hubo tiempo para reaccionar. Intentó incorporarse. Intentó llevarse las manos a la cabeza. Christian fue implacable. Fueron decenas de golpes. La habitación que había sido un santuario de descanso y privacidad se convirtió, en esos minutos, en algo para lo que ningún lenguaje es suficiente. Cuando el movimiento en la cama finalmente cesó, el silencio que se instaló sobre la casa fue más aterrador que todo lo que lo había precedido. Los padres de Suzanne estaban muertos. Y la actuación apenas comenzaba. El silencio que siguió al último mazazo no era pacífico. Era sofocante, denso con el olor metálico de la sangre que comenzaba a extenderse por el pasillo. Daniel y Christian bajaron las escaleras temblando, sus cuerpos inundados de adrenalina y algo más oscuro. Pero Suzanne los esperaba en la biblioteca con una compostura que, hasta hoy, continúa desafiando la explicación psicológica. No preguntó cómo se sentían. No preguntó si había sido difícil. No reconoció la magnitud de lo que acababa de ocurrir 12 escalones por encima de ellos. Su primera preocupación, inmediata y organizada, fue la logística de salir impune. Bajo su dirección, los tres comenzaron a escenificar un robo que salió mal. Revolvieron cajones. Esparcieron papeles por el suelo. Abrieron armarios de par en par. Pero la puesta en escena tenía un defecto que los investigadores forenses identificarían casi de inmediato: era un desorden organizado. El caos era estratégico en lugar de frenético. Y lo más revelador, sabían exactamente dónde estaba el dinero. Suzanne entregó a Daniel y Christian una carpeta con aproximadamente $8,000 en efectivo y una selección de las joyas de su madre. El pago inmediato por lo que se había hecho. Antes de salir, Suzanne subió al dormitorio una última vez. Se detuvo en el umbral y miró a sus padres. Luego tomó una toalla blanca y cubrió el rostro de su madre. Los psicólogos forenses que analizaron este detalle quedaron divididos. Algunos lo interpretaron como un fragmento de culpa residual, un gesto de la hija que aún existía en algún lugar debajo del cálculo. Otros fueron menos generosos. Sugirieron que simplemente no podía tolerar la mirada fija y abierta de una víctima junto a quien aún tenía trabajo por hacer. En cualquier caso, el gesto nos dice algo. Solo que no estamos seguros de qué. Cerraron la puerta del dormitorio con llave. Salieron por donde habían entrado. El mundo fuera de la mansión no había cambiado, la misma calle tranquila, el mismo vecindario dormido. Pero dentro de ese Volkswagen blanco, 3 asesinos se alejaron llevando consigo la riqueza extraída de 2 vidas de trabajo. La siguiente parada de Suzanne fue el cibercafé para recoger a Andreas. Permitan que esa imagen se asiente. Estacionó. Entró por la entrada iluminada con neón. Encontró a su hermano menor en su pantalla. Le sonrió. Le preguntó si se había divertido. En ese momento, era la única persona viva que sabía que el muchacho frente a ella acababa de quedarse huérfano. Por su diseño. No llevó a Andreas a casa. Lo dejó con un vecino o en un hotel, ofreciendo una explicación vaga, algo sobre un problema con la cerradura, algo que no terminaba de cuadrar,
pero suficiente para ganar el tiempo que necesitaba. Ya estaba preparando el escenario para el siguiente acto. Horas después, la actuación alcanzó su pico dramático. Suzanne llamó a la policía. Su voz en la llamada era la de una hija aterrorizada y destrozada por el dolor. Cuando los agentes llegaron a la mansión, encontraron a una joven rubia y frágil desplomada en el jardín, llorando en lo que parecía una devastación total. Pero para los investigadores veteranos que entraron a la casa, algo no encajaba. El desorden era demasiado deliberado, demasiado curado. Los objetos de valor que un ladrón desesperado habría tomado primero seguían allí. No había signos de entrada forzada en ninguna parte, ningún vidrio roto, ninguna cerradura dañada. La puerta había sido abierta por alguien que tenía llave. Alguien que conocía la casa íntimamente. Alguien que, en este mismo momento, interpretaba el dolor en el jardín. Si hubo un momento en que Suzanne von Richthofen estuvo cerca de convencer a un país entero, fue en el funeral de Manfred y Maricia. Llegó vestida completamente de negro, los ojos ocultos tras gafas oscuras, la expresión compuesta en algo que se leía, al menos desde la distancia, como devastación. Se aferró a Andreas, el hermano al que ella había dejado huérfano, como si fuera su único ancla en el mundo. Se desplomó sobre los ataúdes. Lloró. La nación, viéndolo todo a través de las cámaras de televisión, sintió colectivamente una simpatía profunda y genuina por esta pobre niña huérfana. Mientras tanto, los investigadores detrás de las cámaras observaban algo completamente distinto. Daniel Kravinos estaba presente, desempeñando el papel del novio solidario, el hombro de apoyo. Pero su comportamiento junto a Suzanne, la naturaleza particular de su cercanía durante lo que debería haber sido un momento de duelo familiar puro, comenzó a atraer una atención incómoda. Suzanne no se movía como alguien desesperado en busca de justicia. Se movía como alguien administrando una situación. Como alguien que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y se aseguraba de que transcurriera según lo planeado. El teatro estaba bien ejecutado. Pero el guión tenía fisuras. Aquí está el detalle que detuvo incluso a los detectives de homicidios más curtidos. 3 días después del entierro de sus padres, Suzanne von Richthofen cumplía 19 años. Cualquier persona que acabara de perder a sus padres de la manera en que Manfred y Maricia habían sido asesinados estaría destrozada. Catatónica. Incapaz de salir de una habitación a oscuras. Suzanne decidió celebrar. Ella, Daniel y Christian fueron a un motel de lujo. Después, a una discoteca. Hubo música. Hubo bebidas. Hubo risas. Pagaron con el dinero manchado de sangre tomado de la casa Richthofen. Para Suzanne, la muerte de sus padres no era una tragedia que llorar. Era una transacción. Una liberación, financiera, personal y romántica al mismo tiempo. Creía que por fin era libre. Libre para amar a Daniel sin interferencias. Libre para acceder a la herencia que había decidido que ya era suya. Lo que no comprendía era que, incluso mientras levantaba una copa a su nueva vida, la policía de Sao Paulo estaba conectando silenciosamente y de manera metódica los puntos que conducirían, con la inevitabilidad de una trampa que se cierra, desde ese motel de lujo hasta una celda de hormigón frío. La investigación avanzó más rápido de lo que los asesinos habían anticipado. Y la primera grieta en la fachada no vino de Suzanne, cuyo cálculo resistió, por el momento, sino de Christian Kravinos, que cometió el tipo de error que solo comete alguien que no está acostumbrado a tener dinero. 2 días después del crimen, Christian entró en un concesionario de motos y compró una Suzuki GSX-R 1100 de alta cilindrada. Pagó en efectivo, con billetes de $100. Un joven de recursos modestos, sin ingresos fijos, comprando una moto de lujo en moneda extranjera días después del crimen más comentado del país, y con una conexión directa a la familia de las víctimas. El vendedor contactó a las autoridades. El hilo había sido encontrado. Mientras tanto, el comportamiento de Suzanne en la comisaría generaba sus propias alarmas. No preguntaba sobre el avance de la investigación para encontrar a los supuestos intrusos. Preguntaba sobre las pólizas del seguro de vida. Sobre las cuentas bancarias. Sobre los títulos de propiedad. Sobre el inventario de la herencia.
La hija de oro se movía demasiado rápido hacia la corona. Y el brillo de su máscara de cristal estaba, finalmente, comenzando a resquebrajarse. Mientras Brasil lloraba públicamente por Suzane y la tragedia de la familia Richthofen, los investigadores de la Policía Civil de Sao Paulo, hombres que habían pasado carreras enteras mirando lo peor de lo que los seres humanos son capaces, sentían una inquietud persistente y creciente. La escena del crimen en la mansión simplemente no hablaba el lenguaje de un robo común. El desorden era inconsistente. Demasiado limpio en algunas áreas, demasiado caótico en otras, precisamente en los lugares equivocados. Los objetos de valor que cualquier ladrón profesional habría tomado primero habían sido dejados atrás. Los que requerían un conocimiento íntimo de la casa habían sido tomados. El investigador principal describió más tarde la sensación como el olor del caso. No el olor a muerte, a eso estaba acostumbrado. El olor a mentira. Una mentira que había sido cuidadosamente construida por alguien que conocía esa casa de la única manera en que puede conocerse, desde adentro, desde siempre. La conducta de Suzane lo reforzaba. En lugar de una hija consumida por el dolor y exigiendo respuestas, los investigadores encontraron a una joven consumida por la impaciencia, y apuntando esa impaciencia en la dirección completamente equivocada. No preguntaba quién había matado a sus padres. Preguntaba cuándo podría acceder a la herencia. No preguntaba sobre huellas dactilares o pistas. Preguntaba sobre escrituras y saldos bancarios. La hija de oro tenía demasiada prisa por heredar el trono. Cristian Cravinos nunca, en su vida, había tenido acceso al tipo de dinero que ahora sostenía en sus manos. Para un joven de su trasfondo, esos billetes de $100 de la caja fuerte de los Richthofen no eran capital que gestionar o disimular cuidadosamente. Eran posibilidad. Posibilidad inmediata e intoxicante. 2 días después del crimen, caminó hacia un concesionario de motocicletas y compró una Suzuki GSX-R 1100, una de las motos de producción más potentes disponibles en ese momento. Pagó en efectivo, en moneda americana. El vendedor, que no ignoraba el caso que dominaba las noticias nacionales, reconoció el desfase de perfil de inmediato. Un joven de la apariencia de Cristian, pagando en billetes extranjeros, con una conexión a la familia en el centro del mayor crimen del país. La llamada a las autoridades no requirió mucha deliberación. Y cuando la policía cruzó la compra de la moto con la identidad de Cristian, con su relación con Daniel, con la relación de Daniel con Suzane, la torre de naipes comenzó su colapso inevitable. En la tarde del 8 de noviembre de 2002, el trío fue llevado para interrogatorio al DHPP, el Departamento de Homicidios y Protección a las Personas de Sao Paulo. La estrategia policial era tan antigua como el interrogatorio mismo y exactamente igual de efectiva: separación. Suzane en una sala. Daniel en otra. Cristian en una tercera. El pasillo entre ellos en silencio, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Los investigadores entendían que Cristian era el punto más débil de la cadena, no porque fuera poco inteligente, sino porque tenía menos invertido. No compartía la devoción obsesiva de Daniel por Suzane. No tenía la compostura sociopática de la chica. Era un joven que había hecho algo irreversible al servicio de un plan que no era enteramente suyo, y que ahora estaba sentado en una sala de interrogatorio preguntándose cuánto habían dicho ya los otros dos. Los detectives jugaron con esa incertidumbre. Insinuaron, falsamente, como movimiento táctico calculado, que Daniel y Suzane ya estaban hablando. Que la historia ya estaba saliendo. Que la única pregunta ahora era quién quedaría cargando el peso total de todo. Cristian se derrumbó. Entre sollozos que le sacudían todo el cuerpo, pronunció las palabras que redirigirían toda la investigación: yo no quería hacer esto. Fue Suzane quien me lo pidió. Cuando los investigadores llevaron esa confesión a la sala de Daniel, el efecto fue inmediato y total. El futuro que había construido en su imaginación, un futuro junto a Suzane, financiado por la herencia Richthofen, libre de la oposición de unos padres que lo habían desestimado, se evaporó en el espacio de una frase. Confesó. Describió las marretas, las medias en los rostros, la ruta a través de la casa, y el detalle que se convertiría en una de las imágenes más inquietantes de todo el caso: Suzane, abajo, esperando.
tranquila. Como si simplemente estuviera esperando que llegara una cena con retraso. Pero fue la reacción de Suzanne la que dejó la sala verdaderamente en silencio. Cuando los detectives entraron a su sala y le informaron que ambos hermanos Kravinos habían confesado en su totalidad, Suzanne von Richthofen no lloró. No negó. No colapsó, ni se enfureció, ni suplicó. Miró al detective frente a ella con una expresión que varios agentes presentes describieron como completamente plana, evacuada de sentimiento, y dijo, ¿ya lo contaron todo? Entonces no tengo nada más que decir. En esa frase, la máscara de la huérfana desconsolada cayó por completo y de manera permanente. Lo que quedó fue una mujer de 18 años que parecía, en ese momento, estar más frustrada por el fallo del plan que por la muerte de las dos personas que la habían criado. Días después de las confesiones, Brasil se detuvo para ver la reconstrucción del crimen, un procedimiento estándar en el sistema judicial brasileño, filmado y transmitido a nivel nacional. Suzanne fue escoltada de regreso a la mansión, no como su hija y futura heredera, sino como la principal sospechosa del asesinato de sus propietarios. Caminó por las habitaciones de la casa donde había crecido flanqueada por investigadores y protegida por un fuerte dispositivo de seguridad. Las multitudes reunidas afuera habían dejado sus sentimientos inequívocamente claros. Daniel, durante su parte de la reconstrucción, lloró. Mostró signos físicos visibles de lo que parecía un remordimiento genuino al volver a entrar al dormitorio donde la alfombra aún conservaba la evidencia de lo que había ocurrido allí. Suzanne señaló. Indicó posiciones y distancias con la calma precisa de alguien guiando a un director de fotografía a través de un set que ella misma había diseñado. Mostró dónde se había dado la señal. Explicó la ruta tomada, el tiempo, las salidas. Su voz no vaciló. No hubo lágrimas. Sus padres parecían haberse convertido, en su procesamiento de los eventos, en simples variables eliminadas, obstáculos que ya no eran relevantes. Los Menéndez brasileños. Como Lile y Eric Menéndez, Suzanne era la refutación viviente del supuesto confortable de que la riqueza protege, que el privilegio aísla, que las familias con suficiente dinero y educación están de alguna manera resguardadas de las posibilidades más oscuras de la naturaleza humana. La belleza de los rasgos de Suzanne y la opulencia de la mansión Richthofen no servían como telón de fondo de la historia, sino como parte esencial de ella. Porque el contraste entre el escenario y el acto es precisamente lo que hace tan difícil de comprender. El mundo hizo la misma pregunta que hizo Brasil: ¿cómo puede una chica que tiene todo elegir esto? Las evaluaciones psicológicas que emergieron durante la investigación comenzaron a esbozar una respuesta, y no era reconfortante. Suzanne no quería solo el dinero. Lo que quería, sugerían los informes, era control absoluto. El dinero era el medio. El control era el fin. Y Manfred, con su disciplina germánica y su negativa a ceder, representaba la única fuerza en su vida que aún no había podido doblar. Así que lo rompió. Julio de 2006. Casi 4 años después de que las marretas cayeran en ese dormitorio del segundo piso, el sistema judicial brasileño llegó a su momento de verdad. El tribunal no era simplemente un lugar para la justicia. Era el epicentro de un espectáculo mediático sin precedentes en la historia criminal brasileña y, por los estándares del true crime internacional, uno que rivalizó con los juicios más seguidos en cualquier parte del mundo. Miles se congregaron afuera del edificio. Algunos para exigir justicia por Manfred y Maricia. Otros simplemente para echar un vistazo a la mujer que habían visto en sus pantallas de televisión durante 4 años, la rubia fatal, la hija de oro, la chica que lo tenía todo y eligió la sangre. Dentro, el aire era denso con la expectativa. Y entonces Suzanne entró. Su equipo legal había preparado su apariencia con la misma precisión metódica que ella misma una vez había aplicado al asesinato. La ropa era deliberadamente sencilla. El maquillaje reducido a la casi invisibilidad. Y su cabello había sido cortado con un flequillo que le caía sobre la frente de una manera que la hacía parecer más joven. Más suave. Casi infantil. Se conoció en la prensa como la estrategia del flequillo.
Un intento deliberado y calculado de borrar la imagen de la arquitecta de fría mirada de un doble homicidio y reemplazarla con la de una joven asustada e impresionable que había sido manipulada por un novio mayor y dominante. La defensa de Suzanne presionó una única narrativa consistente: ella era una víctima. Daniel Kravinos, argumentaron, era el verdadero cerebro, una figura controladora y manipuladora que había explotado la vulnerabilidad emocional de Suzanne para acceder a la fortuna Richthofen. Ella no era una asesina. Era una chica que había sido utilizada. La defensa de Daniel disparó con igual fuerza. El Daniel que apareció en ese tribunal no era el joven arrogante de 2002. Era visiblemente agotado, disminuido, cargando algo pesado en su postura. Afirmó clara y repetidamente que Suzanne era el cerebro de la operación. Que ella había diseñado el plan, establecido los tiempos, proporcionado el acceso, y que era la única, que durante todo el proceso nunca había mostrado ningún indicio de remordimiento o vacilación. Describió la presión que ella ejercía. Describió su compostura. Describió esperar una señal de una chica que acababa de confirmar que sus padres dormidos podían ser asesinados. La fiscalía tenía pruebas suficientes para hacer que las narrativas en competencia fueran casi irrelevantes. Las evaluaciones psicológicas fueron unánimes. Suzanne presentaba marcadores de personalidad antisocial, una ausencia profunda y consistente de empatía, y una inteligencia superior a la media dirigida enteramente al servicio de sus propios fines. El veredicto, emitido en las primeras horas del 22 de julio, fue implacable. Suzanne von Richthofen y Daniel Kravinos fueron cada uno sentenciados a 39 años y 6 meses de prisión. Christian Kravinos recibió 38 años. La hija de oro cambió definitiva e irrevocablemente la mansión de Brooklyn por una celda de concreto. Suzanne no fue enviada a un centro penitenciario estándar. Dada la gravedad del crimen y el perfil nacional del caso, fue trasladada a la penitenciaría femenina de Tremembé, en el interior de Sao Paulo, un establecimiento que había adquirido, con los años, la designación no oficial de la prisión de las estrellas de Brasil. Albergaba a las reclusas más notorias del país, aquellas cuyos crímenes eran demasiado conocidos, y cuya seguridad entre la población carcelaria general era demasiado incierta. Lo que ocurrió dentro de Tremembé desconcertó incluso a quienes habían seguido el caso más de cerca. Suzanne, lejos de ser marginada o aislada, ascendió. Era educada, políglota y organizada en un entorno donde esas cualidades eran escasas y valiosas. Consiguió trabajo en el taller de costura de la prisión. Coordinó actividades internas. Construyó alianzas y ganó una reputación, no por la violencia, sino por la competencia y la confiabilidad. La chica que una vez había gestionado la logística de un doble homicidio ahora gestionaba las dinámicas sociales de una prisión de máxima seguridad. Y lo hacía bien. Donde quiera que fuera Suzanne, el poder la seguía. Incluso detrás de paredes de concreto. Quizás el capítulo más extraño de su encarcelamiento fue su relación con Sandra Regina Gómez, conocida en todo Tremembé simplemente como Sandrao. Sandrao era una figura de considerable estatus dentro de la prisión, cumpliendo condena por el secuestro de una empresaria. Imponía tanto respeto como temor a partes iguales. La extrañeza se profundizó cuando emergió el cuadro completo. Antes de involucrarse con Suzanne, Sandrao había sido la pareja de otra de las reclusas más notorias de Brasil, Elaís Matsunaga. La mujer condenada por matar y descuartizar a su marido, el dueño de la empresa alimentaria Yoki. La unión entre Suzanne y Sandrao, formalizada mediante un acuerdo de convivencia dentro de la prisión, se convirtió en un escándalo nacional por derecho propio. La chica que había orquestado la muerte de sus padres para ser libre de amar a Daniel Kravinos firmaba ahora documentos legales vinculándola a una secuestradora, dentro de la prisión que era su castigo. La relación duró varios años. Y demostró, con tanta claridad como cualquier cosa anterior, que la capacidad de Suzanne para adaptarse, navegar y acumular influencia no era un producto del mundo libre. Era algo incorporado en ella. Donde quiera que la colocaran, encontraba la manera de convertirlo en su dominio.
A partir de 2015, el estatus legal de Suzane cambió a régimen semiabierto, desencadenando lo que se convertiría en una de las controversias públicas más visceralmente polarizadoras de la vida brasileña reciente. Las saidinas. El término se refiere a una disposición de la ley brasileña, el sistema de permisos temporales, que permite a los reclusos en régimen semiabierto salir de prisión por periodos limitados en festividades específicas. 4 veces al año, en fechas como el Día de la Madre, el Día del Padre y la Navidad, Suzane von Richthofen salía de Tremembé y entraba al mundo libre por unos días. Para el público hispanohablante, vale la pena detenerse y dejar que el peso completo de esa ironía cale. La mujer que asesinó a ambos padres, que planeó, facilitó y ordenó los asesinatos, tenía derecho legal, por el mismo sistema de justicia que la había condenado, a salir de prisión y celebrar las festividades dedicadas a honrar precisamente a los padres a quienes había mandado matar. Cada permiso se convirtió en un evento mediático. Los fotógrafos acampaban afuera de Tremembé con días de anticipación. Su nueva apariencia, su ropa, el auto que la recogía, el nombre de quien la acompañaba, todo era documentado, analizado y transmitido. Suzane caminaba hacia el vehículo que la esperaba con una sonrisa medida y la misma compostura pausada que la había definido desde la noche del 30 de octubre de 2002. No se relacionaba con las multitudes. No reconocía los gritos, y había gritos, cada vez. Caminaba como quien ejerce un derecho, que bajo la ley brasileña, era lo que hacía. En un intento por gestionar su imagen pública, Suzane aceptó conceder una entrevista histórica al presentador de televisión Gugu Liberato. Realizada dentro de la prisión y transmitida a una audiencia nacional que sintonizó con la intensidad típicamente reservada para finales deportivas. El Brasil que lo vio esperaba algo, una grieta en la compostura, un momento de emoción genuina, algo que resolviera la pregunta fundamental que el caso había planteado desde 2002. ¿Había un ser humano dentro de Suzane von Richthofen o únicamente la arquitectura de uno? Lo que obtuvieron fue una actuación. Suzane habló despacio, casi robóticamente. Las disculpas, cuando llegaron en la forma gramatical correcta pero estaban de alguna manera vaciadas de la sustancia que las habría hecho sentir reales. Sus ojos, como señalaron múltiples comentaristas después, no acompañaban lo que decía su boca. Cuando se le presionó sobre lo que sentía por sus padres, no lo que lamentaba, sino lo que sentía, sus respuestas derivaban hacia la abstracción. Habló del error que se cometió en voz pasiva. Habló del dolor causado como si fuera un evento meteorológico, algo que había ocurrido en lugar de algo que ella había diseñado. La entrevista no resolvió nada. En cierto sentido, lo empeoró. Porque el Brasil que había pasado años esperando alguna señal de la hija debajo del caso, algún destello de la chica que una vez había jugado a las escondidas en esa escalera, encontró en cambio la confirmación de lo que los investigadores habían sospechado desde noviembre de 2002, no lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber sido atrapada. En años recientes, Suzane ha dado lo que solo puede describirse como su paso más audaz, el intento de reintegración completa. Se inscribió en un programa universitario. Estableció un pequeño negocio artesanal, vendiendo productos hechos a mano en línea. Y luego, en un giro que produjo un tipo muy específico de silencio en quienes habían seguido el caso durante 2 décadas, quedó embarazada. Dio a luz a un hijo. Se casó con un médico en el interior de Sao Paulo. Y cambió su nombre, formal y legalmente, a Suzane Louise Magnani Muniz, descartando el apellido Richthofen con la misma determinación con la que, 20 años antes, había organizado que los últimos 2 portadores de ese nombre fueran asesinados. Para un lado del debate, este arco representa exactamente lo que se supone que debe producir un sistema de justicia, una persona que ha cumplido su condena. Se ha reformado y ha reingresado a la sociedad como miembro funcional capaz de construir en lugar de destruir. Para el otro lado, representa algo mucho más incómodo, el disfraz más sofisticado que hasta ahora ha usado una mente que nunca ha dejado de calcular. El caso Richthofen no terminó cuando el mazo del juez cayó en julio de 2006.
dejó una herida en la psique colectiva de Brasil que nunca se ha cerrado del todo, no porque la historia no esté resuelta, sino porque las preguntas que plantea sobre la naturaleza humana no tienen una resolución limpia. En criminología, el caso es ahora un punto de referencia estándar para el estudio del parricidio en clases altas. Hizo explotar una mitología nacional reconfortante, la creencia tácita de que el crimen brutal era producto de la pobreza, la privación, de la exclusión del contrato social. Suzanne destruyó esa mitología por completo. Demostró que el mal no requiere necesidad. No requiere desesperación. Puede emerger, completamente formado y metódicamente organizado, bajo candelabros de cristal y junto a estantes llenos de libros de texto jurídicos. La pregunta que sigue resonando en las facultades de Psicología y Derecho de Brasil es la pregunta para la que nadie ha producido aún una respuesta satisfactoria: ¿qué había o qué faltaba en Suzanne von Richthofen que permitió que el circuito que conecta un obstáculo a una vida humana simplemente no se activara? No lo sabemos. Y ese no saber es parte de lo que hace el caso imposible de dejar. En las últimas décadas, el mundo del true crime ha tenido que enfrentar una pregunta que sigue generando y nunca termina de responder: ¿cuándo documentar el mal se convierte en celebrarlo? Ya hemos estado aquí antes. Los documentales sobre Ted Bundy que sus víctimas sobrevivientes describieron como grotescas resurrecciones no deseadas de su trauma. La serie Dahmer de Netflix que generó una enorme audiencia y un igualmente enorme rechazo de las familias de sus víctimas. El hecho persistente e incómodo de que parte del contenido más visto en la historia del streaming haya sido la dramatización detallada de atrocidades humanas reales. En el mundo hispanohablante, este debate llega con sus propios casos emblemáticos. La fascinación con Nair Galarza en Argentina, cuyo rostro joven y su historia de amor que terminó en tragedia generaron libros, series y millones de seguidores en redes sociales, para indignación de la familia de la víctima. Los hermanos Choclender, también argentinos, cuya historia de parricidio en una familia de clase acomodada anticipó muchos de los elementos del caso Richthofen. La araña mexicana, Claudia Mijangos, cuyo caso sigue siendo objeto de análisis forense y cultural décadas después. Brasil llega a este debate a través de Suzanne. Libros de gran éxito, las películas simultáneas La niña que mató a sus padres y El niño que mató a mis padres. Y la serie de Amazon Prime Tremendé han introducido a generaciones nuevas a la historia con altos valores de producción. ¿Dónde termina el periodismo y dónde comienza la glamorización? El contraargumento es igualmente serio: los casos ignorados no desaparecen. El mal no examinado no nos instruye. La incomodidad de mirar directamente lo que Suzanne hizo, y preguntar por qué, puede ser exactamente la incomodidad que eventualmente ayude a alguien a reconocer un patrón antes de que se complete. No hay resolución a ese debate. Solo la obligación de seguir teniéndolo honestamente. La mujer que salió al régimen abierto en 2023 no es, en ningún sentido externamente visible, la chica de 18 años que entró a la jefatura policial en noviembre de 2002. Tiene un nombre diferente. Un rostro diferente, más viejo, más sereno. Una vida diferente, con un esposo y un hijo en una ciudad que quizás no conoce su historia, o simplemente elige no mencionarla. Ha hecho lo que el sistema le pidió. Cumplió su condena, en el sentido técnico. Avanzó por las etapas requeridas. Presentó, de manera consistente, el rostro de una mujer que había reflexionado y cambiado. Pero aquí está la pregunta que el caso no suelta. ¿Cómo puede confiarse en una mujer que, con plena premeditación y al servicio de nada más que el deseo de control y herencia, organizó la muerte de sus propios padres para formar una nueva familia? El niño que está criando tiene una madre cuyo acto definitorio fue la destrucción de la familia que la hizo. Andreas Richthofen, que ha hablado poco y públicamente casi nada, lleva una versión de esta historia en su cuerpo que ninguna terapia alcanza completamente. ¿Es Suzanne Magnani Muñiz una persona rehabilitada? ¿O es la actuación de rehabilitación más lograda que el sistema de justicia criminal brasileño haya encontrado hasta ahora? No podemos saberlo. Y quizás esa incertidumbre es en sí misma la conclusión más honesta disponible. Mientras cerramos este relato, una imagen persiste: el espejismo de la hija de oro.
Susanne von Richthofen tenía el mundo dispuesto a sus pies, educación, oportunidad, una familia que, con todas sus tensiones, era funcional e intacta. Lo miró todo y eligió otra cosa. Eligió el cálculo sobre el sentimiento, la herencia sobre los padres, el plan sobre las personas. La historia de los Richthofen es, en el fondo, una historia sobre lo que ocurre cuando el cableado que nos conecta a otros seres humanos, el que hace que su dolor sea legible para nosotros, el que hace que su existencia se sienta como algo a lo que debemos cuidado, está ausente o ha sido, a través de algún proceso que no podemos mapear completamente, desconectado. Dicen que la libertad es lo más preciado que puede poseer un ser humano. Susanne tiene ahora su libertad legal. Pero la libertad no es solo la ausencia de muros. ¿Es verdaderamente libre alguien que carga el peso de 2 ataúdes en su conciencia? ¿O se mueve por su nueva vida en una celda sin paredes, donde cada risa de su hijo, cada mañana familiar ordinaria, lleva el eco de lo que les quitó a los suyos? Al final, la factura siempre llega. A veces no en años de prisión. A veces en el silencio de una habitación donde las personas que te formaron ya no existen. En el perfume que ninguna memoria puede reconstruir del todo. En el rostro que devuelve cada espejo y que lleva, en algún lugar de su expresión, el conocimiento de lo que autorizó. El precio de Susanne fue demasiado alto. Y el cambio es el olvido que nunca tendrá. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la nueva vida de Susanne? ¿Crees en la rehabilitación, que las personas pueden cambiar de verdad, que el sistema puede cumplir lo que promete? ¿O crees que el pasado es una sombra que nunca se desvanece del todo, sin importar cuántos nombres cambies o a cuántas ciudades te mudes? Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo en ti. No olvides suscribirte a Sombras de la Vida y dejar tu comentario abajo. Tu voz evita que la oscuridad sea olvidada. Hasta el próximo caso.